Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al primer programa de Carem TV, el canal del comercio exterior. Este día, 4 de abril del 2018, es muy importante para la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana, en que ponemos a disposición de la comunidad del comercio exterior este nuevo medio de comunicación en el cual encontrarán todo el contenido en materia logística, en materia de comercio exterior y en materia aduanera. Hoy se encuentran en el estudio el presidente de Carem, Ricardo Zaragoza, y el vicepresidente Juan Carlos Delgadillo, que nos hablarán justamente de este proyecto de Carem TV. Más adelante tendremos una entrevista con el abogado José Antonio Cuellar sobre la reforma a la ley aduanera que está actualmente en discusión en la Cámara de Diputados. Ricardo, Juan Carlos, bienvenidos al programa. Muchas gracias. Muchas gracias, Giovanni. Gusto saludarte. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Ricardo, ¿cuál es la importancia de un proyecto como Carem TV? ¿Por qué el presidente de Carem decide apoyarlo? Bueno, primero que nada, déjenme decirles que me siento muy orgulloso y muy contento de estar ahorita en este primer programa aquí con ustedes, dándole el día de hoy el lanzamiento de este nuevo canal de los agentes aduanales de México. Gracias a las personas que nos van a ver, van a estar al pendiente, van a estar enterados, y sobre todo a todos los colegas del país que a partir de ahora podrán seguirnos por esta vía y por este medio. En mi campaña a la presidencia de Carem hablé de varios puntos importantes para fortalecer la profesión y brindar mayor competitividad al comercio exterior de México. La primera es unidad. Sin unidad no hay fortaleza, y para tener una Carem unida se requiere tener una Carem cercana a los agentes aduanales, donde todos participen, donde todos se enteren de lo que está sucediendo, de las acciones que se llevan a cabo en el Comité Ejecutivo Nacional, al que le dieron toda su confianza de lo que hacemos en conjunto con el Consejo de Presidentes, el trabajo diario con las autoridades hacendarias, aduaneras y todas las demás instancias que regulan el comercio exterior y que tienen que ver con la competitividad del sistema aduanero mexicano. Por ello me parece muy importante impulsar todos los canales de comunicación que se puedan establecer entre el gremio para que todos tengan acceso a su confederación. De ahí a que piensen que Carem TV es un proyecto fantástico que nos permitirá reforzar la unidad en este año del centenario de nuestra profesión. Ricardo, ¿por qué un canal de comercio exterior? ¿Crees que sea exitoso, que a la gente le interese lo que sucede en el comercio exterior? Bueno, como todos ustedes saben, hoy por hoy el comercio exterior es el motor de la economía nacional. El comercio exterior representa más del 70% del Producto Interno Bruto de nuestro país. Somos una economía abierta al mundo. Somos miles de personas ligadas al comercio exterior de nuestro país y cada día se suman más. Por ello, la necesidad de que todos sigamos preparándonos y todos sigamos aprendiendo de expertos y de fuentes confiables. Hoy Carem es una gran generadora de contenidos de comercio exterior, logística y aduanas, pero lo hace para consumo interno de los agentes aduanales y del personal que labora en nuestras agencias. Creemos que con esta plataforma podremos llegar a la comunidad exportadora e importadora de México, así como a los jóvenes. Yo estoy verdaderamente entusiasmado, sobre todo con los jóvenes que están estudiando algo relacionado con el comercio exterior o al sistema aduanero, porque son los que más utilizan este tipo de tecnología. Y sin duda, a través de este canal podremos fortalecer sus conocimientos y apoyar en su formación, a la par de mantener informada a la comunidad del comercio exterior de los temas más importantes del día a día en materia operativa, legal o tecnológica. ¿Cómo ves, mi estimado Juan Carlos? Pues por decir que, ¿qué te puedo decir? Primeramente, muy agradecido. Estoy seguro que a través de este medio de comunicación vamos a lograr penetrar con Confederación a más sectores, a tener un mayor alcance y no nada más quedarnos con un servicio interno como lo comentabas. Y si me permiten, yo quiero agregar pues que cuando pensamos hacer este canal, pues no queremos hacerlo de una manera tradicional, no tan acartonado. Queremos hacerlo de alguna forma como somos, agentes aduanales, sin tantos guiones, sin tanta estructura,
pero sí dándole a todos los colaboradores y a los agentes aduanales la oportunidad que utilicen este espacio, a los profesores de la universidad, a expertos y a otro tipo de especialistas que vengan a transmitir sus conocimientos y seguir el proceso de profesionalización de la figura del agente aduanal. De entrada, todos los miembros del comité ejecutivo que tenemos la responsabilidad de una comisión especial aquí en CAREM, estaremos trayendo a esta cabina los avances de las comisiones, viendo los avances del plan estratégico, y vamos también a tener invitados de diferentes sectores. Las aduanas del país van a tener un espacio aquí para poder brindarnos información muy importante en cuestiones operativas, jurídicas o tecnológicas que faciliten las operaciones del comercio exterior, tanto para importadores y exportadores y principalmente para nosotros agentes aduanales. Juan Carlos, ¿por qué pensaste en un canal de video y salir de esta manera a interactuar directamente ya con el público de la comunidad del comercio exterior? Pues bien, sabemos que México, pues ahora sí que junto con Brasil, es uno de los países con mayor consumo en términos de servicios de videos, de YouTube, por así decirlo. Hay datos estadísticos muy interesantes al respecto. El 79% de los mexicanos somos usuarios de YouTube. Digo somos porque a final de cuentas todos participamos en esto. Pero bueno, 47% son jóvenes. Y en este sentido, bueno, pues se registran más de 17 millones de visitas al mes a este canal de YouTube. Según cifras, los mexicanos pasamos más de 7 horas al mes en promedio viendo canales de YouTube. Muchos los utilizamos para ver cuestiones musicales o cuestiones de chistes, pero muchos otros sí utilizamos este servicio para efecto de lograr contenidos de interés, lograr aprendizaje y pues bueno, el canal que nosotros estamos ofreciendo es un potencial muy grande en cuestión de comercio exterior. Los sectores que nosotros queremos impulsar pues tienen que ser de una gran oportunidad para servirse a este mundo pues apasionante del comercio exterior. Vamos a trabajar muy duro para que esto sea un éxito y así los agentes aduanales sigamos aportando valor a la cadena logística. La verdad, Ricardo, te agradezco mucho por haber creído en este proyecto, por la apuesta que estás haciendo, por darle este espacio a los agentes aduanales y aportar conocimiento al comercio exterior. No, Juan Carlos, al contrario, te lo agradezco yo a ti, que se haya hecho esto realidad, y ahora hay que impulsar a todos los colegas, sobre todo al comité ejecutivo, que venga y que se exprese y que platique de sus comisiones y lo que estamos haciendo y los logros que está haciendo Confederación. Yo la verdad les agradezco muchísimo y espero que los colegas sí nos vean, sí se enteren y que hagan sus comentarios, por favor. Gracias, Giovanni. Ricardo, Juan Carlos, pues no me resta más que agradecerles su presencia en este estudio y que nos hayan expuesto por los motivos que llevaron a crear este canal CAREM TV, el canal del comercio exterior en México. Vamos a un corte y al regresar tenemos la entrevista con el abogado José Antonio Cuéllar sobre la reforma a la ley aduanera que está hoy por hoy discutiéndose en la Cámara de Diputados. ¿Sabes que si cuentas con un almacén o bodega tienes una oportunidad de negocio? Es muy fácil. Con nuestro sistema multibodega EnStock podrás administrar la ubicación de tus mercancías de manera eficiente, controlando tus inventarios y sacándole provecho hasta el último rincón. Además, tendrás un control centralizado sin importar dónde te encuentres. Con esta aplicación podrás realizar la sistematización y virtualización de tus bodegas, es decir, sin tener mercancías físicamente, sin importar el tamaño de estas, los niveles de desempaque o su unidad mínima de medida, permitiendo potenciar tus actividades de importación y exportación. Sin descargas y sin instalación, a través de CAREM TI podrás aprovechar los beneficios de esta herramienta. En todo momento, en cualquier lugar y a toda hora, súmate a la experiencia CAREM TI y conoce las ventajas que te ofrecemos para tu negocio. Estamos de regreso y nos acompaña el abogado José Antonio Cuéllar Labarte.
Él es maestro en Derecho Administrativo y tiene especialidad en Comercio Exterior y en Aduanas. José Antonio, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. José Antonio, vamos a hablar un poco sobre el proyecto de la reforma a la ley aduanera. ¿Por qué una nueva reforma a la ley aduanera? ¿Qué tan moderna es nuestra legislación respecto a los parámetros de la Organización Mundial de Aduanas? ¿Es para responder a los retos actuales o tratamos de con ella responder a los retos que tiene México en materia de comercio exterior? Pues bueno, yo creo que hablar de una reforma, una ley, obedece a ciertos sucesos o acontecimientos sociales y normativos que son relevantes. Por ejemplo, no perdamos de vista que la ley aduanera que conocemos de finales del siglo pasado, precisamente proviene de la firma del Tratado de Libre Comercio desde 1992 que se firma y que entra en vigor en el 94. Uno de los compromisos que asume el gobierno mexicano es pues, ajustar su legislación aduanera junto con la Ley de Comercio Exterior y otros ordenamientos. Luego entonces México, siguiendo con los parámetros internacionales, adecua su sistema normativo. Yo diría que la siguiente gran reforma es la que se da precisamente en el arranque de este sexenio, si no mal recuerdo, en diciembre de 2013. Y bueno, más allá de hacer una crítica al planteamiento de aquella reforma, lo que es de hacerse notar es que en un mismo sexenio se presenta una reforma profunda y bueno, obedece también a, me parece, un reflejo en el parámetro de la globalización y de las normas que precisamente pretenden dirigirse hacia la globalización. Estamos en la 7ª ronda de negociaciones del tratado. O sea, pareciera que el tratado va a continuar, pero con grandes cambios, y me parece, en consecuencia, que nuestra reforma es muy oportuna y que precisamente sigue valores de la globalización y mantiene ese espíritu de modernización y de mejorar los esquemas de comercio exterior en el país. En temas que mencionábamos hacia futuro, ¿tiene algunos cambios importantes en esto o es solo para actualizar lo que estamos viviendo día a día en el comercio exterior mexicano? No, me parece que tiene sin duda cambios sustanciales, y por sustanciales debemos de poner como el adjetivo importantes. Yo diría, para efecto de la facilitación, el que precisamente se normen esquemas tecnológicos muy novedosos, esquemas tecnológicos que pues prácticamente en ningún lugar del mundo se tienen, que estamos a la vanguardia de la tecnología en materia aduanera. Se incorporan nuevas figuras que son figuras que rompen paradigmas. Por ejemplo, la agencia aduanal. Se establecen parámetros hacia los usuarios del comercio exterior vinculados con la seguridad jurídica, pues me parece muy buenos, o que por lo menos mejoran el esquema que antes se tenía con la legislación vigente, pues, porque todavía no pasa la reforma. Otra de las cosas que me parece muy, muy destacable es que hay una coparticipación en este proceso que no se había dado en el pasado con los usuarios del comercio exterior. Es decir, no es un proyecto de reforma de ley que venga de las instancias gubernativas, léase el Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Hacienda o del Servicio de Administración Tributaria como órgano desconcentrado de la Secretaría, sino que se generó una apertura sin precedentes, y muchos sectores participaron en la redacción de este proyecto, y entonces, por consecuencia, para nosotros los abogados litigantes va a ser complicado el criticar o tratar de impugnar el contenido de las disposiciones, en la medida en la que pues todos los usuarios, digamos, de la norma a quienes se dirige, pues están, me parece, aceptando sus términos y condiciones. Para la comunidad del comercio exterior, ¿qué cambios o modificaciones destacarías tú que son los más significativos? Pues bueno, son muchos. Hablar de todos los artículos que se modifican es complicado, y más por el tiempo que me están otorgando, pero yo, digamos, agruparía los grandes cambios en 3 rubros. El primero, la facilitación de las operaciones de comercio exterior.
y ahorita hablaríamos de eso con el tema de las novedades en el tema tecnológico. Hablaría de las novedades en los procedimientos aduaneros y lo que ello implica también para los mecanismos de defensa. Y finalmente englobaría los cambios en la certeza jurídica, ¿no? La certeza jurídica que se trata de alcanzar con esta reforma, ¿no? Si hablamos, pues, de los mecanismos de facilitación, el hecho de que la aduana persiga, o el sistema aduanero mexicano persiga el que se elimine el uso de documentos en la aduana, el que se facilite el paso en las aduanas, el que se disminuyan los tiempos de almacenaje gratuitos, pues hace pensar que todo esto tiende a que el comercio exterior se agilice en general, ¿no? El que presentes las mercancías sin la necesidad de un documento, un pedimento, por ejemplo, el que tengas la posibilidad de que un lector óptico reconozca el despacho como tal. Otro ejemplo es que se posibilite el que estén almacenes habilitados junto con los que ya están y luego entonces la infraestructura aduanera crezca. Son algunos ejemplos. Dentro de los esquemas de facilitación también me parece que tendríamos que ahondar en la figura de la agencia aduanal, porque se le da a los agentes aduanales un esquema de facilitación y de certidumbre en la medida en la que pueden, ante su retiro, su incapacidad o el fallecimiento, pues mantener sus inversiones, mantener todo lo que habían estado realizando a lo largo de los años y con ello dar pues seguridad a los clientes del comercio exterior. Bueno, no sé si con eso te responda o si podamos ahondar en el asunto. Podemos ahondar, tenemos tiempo. Adelante, por favor. Sí, hablando pues de los esquemas de facilitación también, habríamos que mencionar una de las cosas que me llaman mucho la atención es que por cuanto hace a las consultas de clasificación arancelaria, que es un tema que ha sido muy discutido a lo largo de este sexenio por la divergencia de criterios que pudieran existir, el proyecto de ley permite el que se presente la consulta en cualquier momento, es decir, que no sea antes del despacho. Hay el texto modificado es del 47 y 48 de la ley, sino que se presente la consulta en cualquier momento y que también las autoridades respondan en un plazo menor. Eso le da pues mayor certidumbre no solo al importador, sino a la gente aduanal que tuviera discrepancias. Hablar de la responsabilidad del agente aduanal o de los que participan en la operación de comercio exterior con seguridad también me parece un gran adelanto. Se especifica de manera muy clara cuál es la responsabilidad directa en el despacho y cuál es la responsabilidad solidaria. No, me parece que no está ya sujeto a interpretaciones. Eso también da una enorme certeza, pero también se vincula con la facilidad en las operaciones de comercio exterior. Otra de las cosas que también me parecerían destacables del proyecto y en particular de lo que sucede alrededor del comercio exterior es que se permite el despacho compartido, ¿no? El despacho con otros gobiernos, incluso en instalaciones ya sea del Estado mexicano o de los otros gobiernos. Eso habrá que afinarlo, pero hace ver que el proceso de integración de los estándares aduaneros pues está latente. ¿Eso y es para responder a los esquemas de la OEA? Sí, por supuesto, y además, digamos, sigue también los principios de las mesas de negociación del tratado. El tema de que se permita, otro ejemplo, la toma de muestras ya no solo en el reconocimiento, también le da certeza a quienes participan en la operación del comercio exterior. El asunto de las muestras y el manejo que se le daba por parte de la Administración General a lo largo de la historia y del cómo se legisló este procedimiento, tanto en la ley como en el reglamento, pues generó muchas inconsistencias alrededor de la operación, inclusive en el manejo de las muestras. Entonces, eso permite el que quien participa tenga mayor certeza y luego entonces facilidad en sus operaciones.
podemos hablar de ejemplos varios. Me parece que en el tema de la facilitación, el que se elimine para los pasajeros el que presenten la declaración ante aduanas, el que, ya lo dije hace un momento, que no se presente el pedimento, pues bueno, todo eso hace que la operación en general de comercio exterior sea ágil y que además los mecanismos sean más adecuados a la realidad de la globalización. Y luego, hablando ya en el campo de la certidumbre jurídica, pongo de ejemplo el cómo se aclara la definición de las regulaciones y restricciones no arancelarias, el cómo se incluye por las normas oficiales mexicanas. Me parece que eso es una ventaja jurídica para quienes participan en las operaciones de comercio exterior. Otra de las cosas es que ya no hay un tema en el cumplimiento de las regulaciones que deje a un lado el tiempo en el que se presentan, sino que el proyecto establece de forma muy clara que se puedan aportar estas regulaciones dentro de los 30 días siguientes a la presentación de la incidencia. Entonces, también eso da una claridad sustancial. Y en los procedimientos jurídicos también está incluida la constitución de la agencia aduanal, ¿no? De la forma en cómo se trabajó alrededor de esta figura y la manera en cómo se produce ese trabajo en el proyecto de ley, me parece que nos permite concluir que la figura da una gran certeza a quienes participen en la sociedad civil que se constituya, ¿no? Si quieres, platicamos ahorita de eso. Sí, permíteme hacer un corte y al regresar nos explicas un poquito más de la figura de la agencia aduanal. Muy bien. Importar y exportar es tan fácil como contactar a tu agente aduanal, el experto en logística aduanera. Reducimos los costos y tiempo de tus procesos logísticos. Facilitamos tus operaciones. Gestionamos trámites ante autoridades. Brindamos servicios complementarios como transporte, almacenaje, asesoría legal, entre otros. Lleva tu negocio al siguiente nivel. Contacta a tu agente aduanal. Estamos de vuelta, los invitamos a sintonizarnos a través de nuestras redes sociales, a dejarnos sus comentarios también sobre el contenido de estos programas que continuamente estaremos transmitiendo a favor de la comunidad del comercio exterior. Pues sigamos hablando del tema de la agencia aduanal. Sí, muy bien. Ya siendo un poco más exhaustivo pues, en el análisis de la propuesta, yo quisiera arrancar haciendo ver que la figura del agente aduanal es una figura que se mantiene regulada, es decir, es una figura que se mantiene bajo los parámetros que conocíamos. El agente aduanal subsiste y lo que buscó, me parece, el proyecto de reforma es implementar mecanismos que apoyen, que faciliten, pero que también den certidumbre. Y ahorita llego al porqué de la certidumbre jurídica. El agente aduanal opera a través de una patente, es algo que es pues, conocidísimo en el medio, y la agencia aduanal no opera a través de una patente, opera a través de una autorización. Una autorización que surge a la vida jurídica a partir de la aportación que hace uno o más agentes aduanales a una sociedad. Y es entonces cuando se cumplen, después de cumplir ciertos requisitos, que la autoridad emite esa autorización. La agencia aduanal, pues, es algo que rompe un paradigma y que necesariamente, por lo menos en mi muy humilde opinión, necesariamente le da un valor agregado a este proyecto, porque, insisto, subsiste la figura del agente aduanal, pero ahora existe esta autorización. En el pasado, la permanencia de la patente en el mundo jurídico estuvo sujeta a cualquier número de cambios y me parece que eso le daba una incertidumbre terrible a quien explotaba esa patente. Hoy no, hoy se establece un mecanismo que está, me parece bien regulado y, bueno, caemos en esta figura de la agencia aduanal.
Insisto, es una autorización del Estado, es un acto que amplía la esfera jurídica de los particulares como acto de autorización de la Administración Pública Federal. Se va a emitir por parte del Servicio de Administración Tributaria. Esta autorización implica el que se constituye una sociedad civil. Una sociedad civil no persigue los mismos fines de lucro que una sociedad anónima, tiene otras características. Habrá pues en esa sociedad directivos y miembros que podrán proponer en algún momento en el que el agente anual que aporte su patente estime conveniente, como lo es el retiro voluntario o que se genere un suceso de incapacidad o de fallecimiento, a que se mantenga pues en la agencia aduanal la patente y que luego entonces quien acredite o quien cumpla los requisitos pues pueda sostener el negocio del agente aduanal per se. Si platicamos de las particularidades de la agencia aduanal, pues diríamos que debe de estar integrada por lo menos con un agente aduanal, debe, como dije hace un momento, de tratarse de una sociedad civil que tenga un activo fijo no menor a 500,000 pesos, que tenga una cláusula de exclusión de extranjeros. Eso quiere decir que se mantiene la representación de las operaciones de comercio exterior en manos de mexicanos, y eso pues precisamente con el aniversario, los 100 años de la agencia aduanal, pues sigue ese mismo espíritu de que las operaciones de comercio exterior se hagan con mexicanos. Y bueno, hay otros requisitos que se habrán de cumplir, como por ejemplo el que se tengan aceptadas y aprobadas pues códigos de comportamiento, que la figura o el devenir de las personas que participen en esta sociedad pues cumplan con parámetros éticos que la propia Secretaría de Hacienda a través del Servicio de Administración Tributaria estará vigilando. Y finalmente, pues como todos los contribuyentes, de ahí no nos podemos librar, pues estar en cumplimiento de nuestras obligaciones fiscales. La agencia aduanal, pues como una autorización, me parece, da una ventaja competitiva a los agentes aduanales. Es una figura novedosa, no la tenemos en ninguna otra regulación, y hemos estado analizando en diversos sistemas normativos al respecto, y es una figura novedosa, es algo que se crea, se innova a través de las autoridades mexicanas competentes para proponer esta reforma. Y además, como lo mencionaba, subsiste esta autorización junto con la patente, lo cual también le da al Servicio de Administración Tributaria, como ente administrador de esta autorización, mecanismos adicionales de control y supervisión de quien practique estas operaciones. Otra de las ventajas es que se delimita, me parece, no de una forma que no se pueda mejorar, porque falta, por supuesto, ya lo platicaremos, el reglamento y las reglas que se emitan al respecto en la Resolución Miscelánea de Comercio Exterior. Me parece que se establecen directrices claras respecto de la responsabilidad de quienes participan en la agencia aduanal. Vamos a decir, si dos agentes aduanales aportan la patente a esta sociedad civil y alguna de las dos patentes incurre en la comisión de alguna incidencia que actualice una infracción y por consecuencia una sanción, la sanción repercutirá para quien haya cometido esa incidencia, es decir, no la agencia, sino la patente aduanal. La agencia aduanal mantendría su autorización, lo cual en sentido común, en la lógica de lo que venimos platicando, pues permitiría la permanencia del negocio, que no sucedía así en la legislación vigente, pero que se está modificando. También por cuanto hace a la responsabilidad en el cumplimiento de las obligaciones inherentes a las operaciones de la patente o bien a sus obligaciones fiscales, se dan muchos mecanismos de apoyo que no existían a efecto de no incurrir en alguna situación de revocación de la autorización o, en su caso, de la cancelación de la patente aduanal.
Si hay alguna incidencia alrededor con alguna de las causales de inhabilitación o con alguna de las causales de cancelación, se le da oportunidad al agente aduanal y a la agencia aduanal en consecuencia de que aporte información con el fin de que la autoridad evalúe si se está desvirtuando la incidencia correspondiente y luego entonces no se afecte la operación común de la agencia aduanal. También, dicho sea de paso, alrededor de las ventajas que me parece tiene esta figura, es que no quiere decir que por el simple hecho de aportar la patente y de tener miembros en el consejo directivo o mandatarios que puedan hacer las evaluaciones, el SAT emitirá sin mayor responsabilidad la patente a quien permanezca en la agencia aduanal. No, en realidad, como está proyectado, habrán mecanismos de evaluación para que quienes acudan a buscar el otorgamiento de la patente acrediten, pero también el propio proyecto establece que quien salga más alto en esas evaluaciones, lo cual pues a mí me permite suponer que lo que busca el Servicio de Administración Tributaria es que gente capacitada, gente con conocimiento en la materia, se mantenga con la responsabilidad de las operaciones de comercio exterior y pueda darle la cara a las autoridades y sustentar la buena o no sustentar la mala operación que haya llevado a cabo. Dentro de los beneficios operativos, ¿cuáles son las ventajas tanto para la agente aduanal como para la comunidad importadora-exportadora? Bueno, hay muchos. Dentro de los beneficios operativos quizá pudiéramos destacar la permanencia de la agencia aduanal, es decir, que no por una situación jurídica infraccionada por la ley se perdería el patrimonio de esa empresa. A ver, ahí me detengo un poquito. Hoy en día, ¿cómo sucede? O sea, un agente aduanal fallece, no tiene obviamente sustituto por la cuestión de la reforma de la ley del 2013. Uh-huh. ¿Qué pasa ahí? Bueno, en realidad habremos que analizar cómo opera ese agente aduanal, pero la consecuencia inminente es que las inversiones hechas alrededor del negocio de la patente aduanal se van a perder. Obviamente, al perder esas inversiones, y me refiero por inversiones no solo los muebles o los sistemas o los vehículos, sino todos los recursos materiales, los recursos humanos y financieros aportados al negocio del agente aduanal se pierden. Llámese bodegas, llámese plataformas logísticas. Cualquier tipo de bien, mueble o inmueble que esté dentro del patrimonio del agente aduanal se va a perder. Pero lo que más importa aquí, me parece, y es, yo no soy agente aduanal, pero supongo por la experiencia en mi representación de agentes aduanales, que lo más importante es la pérdida de los clientes o de todo eso que forjó en esos clientes, es decir, la experiencia manifiesta en el correcto despacho o en la correcta representación en términos del 43 de la ley para con esos clientes y que pues esos se dirijan hacia otra persona que pudiera estar mejor o peor capacitada. Aquí lo que me parece muy rescatable es que, insisto, conviven en este mundo jurídico propuesto, convive la agente aduanal con la agencia aduanal. O sea, no quiere decir que el agente aduanal que aporte su patente a la agencia aduanal ya no va a poder operar como agente aduanal en lo individual. O sea, eso también es importante aclarar. O sea, conviven estas dos figuras. El esquema ideal para precisamente mantener esa inversión, como lo mencionaba hace un momento, que se compone por recursos financieros, materiales y humanos, es pues que una empresa soporte esa operación y en caso que el agente aduanal por alguna situación falte, pues se mantenga. O si dos o más agentes aduanales aportan su patente, pues que precisamente esos agentes aduanales mantengan a los clientes que le costó trabajo forjar al individuo que en su caso haya perdido a través de una cancelación la patente aduanal. Eso suena también un poquito llevar el negocio o la empresa familiar a un nivel ya de empresa corporativa.
Bueno, mucho se ha hablado de que esta figura de la agencia aduanal se asimila a una patente corporativa. No es una patente corporativa, porque no existe esa figura en nuestro sistema jurídico, es una agencia aduanal, una autorización. Quiere decir que hay un soporte empresarial distinto, es decir, quiere decir que quienes decidan constituir estas agencias aduanales, me parece, le darán a quien los contrate un mayor grado de certeza en sus operaciones de comercio exterior, porque precisamente le harán ver la permanencia de las actividades durante el tiempo, a pesar de que se pudieran presentar en el hipotético infracciones que acarreen la cancelación de una patente. Ahora, no quiere decir también que las agencias aduanales sean eternas. Hay un mecanismo propuesto en la ley para cancelar las autorizaciones y va muy de la mano con el cumplimiento corporativo que tenga la sociedad civil y así también con el cumplimiento de las obligaciones fiscales inherentes a la autorización que otorgue la Secretaría en su momento. Ahora, es muy importante a este respecto que se trabaje de manera muy intensa en el reglamento. El reglamento me parece que va a tener cambios sustanciales, el reglamento de la ley, y ahí me parece que va a ser mucho más específica la forma en cómo la autoridad podría proceder a la eventual cancelación, a la revocación, perdón, de la autorización de la agencia aduanal. Yo creo que esta figura va a mejorar sustancialmente los procedimientos aduaneros que conocemos, va a mejorar sustancialmente el control de la autoridad para con las operaciones de comercio exterior. Me parece que va a transparentar aún más las relaciones jurídicas que la agencia aduanal genera con sus clientes importadores, exportadores, y así también me parece en consecuencia que el mercado va a resultar beneficiado y por ende va a resultar consecuente con las mejores prácticas internacionales vinculadas con la globalización y que esto va a ser muy de la mano, a pesar de los andares políticos, va a estar muy de la mano con lo que acabe pasando con el Tratado de Libre Comercio. Ok. Dentro del proceso que justamente lo mencionabas, hoy por hoy está en discusión todavía dentro del Poder Legislativo. De ahí, ¿qué seguiría este reglamento? ¿Cuánto tiempo estamos hablando en promedio, más o menos, si es que pudiéramos tener una bolita de cristal? ¿Cuándo comenzaría a operar ya este tema? Bueno, el decreto de reformas se presenta a través de la Cámara de Diputados y eso implica que la discusión se inicie en dicha Cámara y cuando la discusión termine en la Cámara de Diputados, habrá de remitirse el proyecto a la Cámara de Senadores a efecto de cumplir las etapas o el procedimiento que establece el artículo 72 constitucional. Importante decir que el periodo ordinario de sesiones en el que nos encontramos concluye el 30 de abril. Entonces, el ideal, no tanto como el de la esfera o el de la adivinanza, el ideal es que esto precisamente resulte en este periodo ordinario, es decir, que el proceso legislativo concluya, pase a Cámara de Senadores mande a Presidencia de la República para efecto de la sanción del proyecto de ley y el presidente posteriormente publique y entre en vigor la ley. De no ser el caso, pues habrá que esperar el siguiente periodo que arranca en septiembre con la presentación del último informe del presidente Peña y concluye en el mes de diciembre. Entonces habrá ese espacio pues también de negociación porque lo que está ahorita en la Cámara de Diputados es un proceso de discusión. Entonces pues, hay que hablar de negociación política en ese momento, pero por como está presentado por quienes precisamente representan al proyecto, es decir, está soportado ese proyecto por la propia Secretaría de Hacienda, el Servicio de Administración Tributaria, lógicamente, me parece que no habría mucha discusión política al respecto. Yo creo que es un proyecto que va a pasar en los términos que están propuestos. Habrá algunas modificaciones o aclaraciones que, por supuesto, en el proceso legislativo, y para eso está se irán dando, pero en términos generales me parece que la propuesta va a pasar y estaremos, bueno, a la espera de
de cómo lo implemente la autoridad de la Administración Pública Federal, y posteriormente pues el trabajo que se haga a través del reglamento y de las reglas de comercio exterior. Oye, como conclusión a todo esto de la reforma, yo lo calificaría como una reforma innovadora, que no solo nos pone a la vanguardia en temas legislativos en materia aduanera, sino que nos lleva un paso adelante incluso en cuestiones de legislación aduanera a nivel del mundo. ¿Cómo la calificarías tú? Pues coincido plenamente contigo. La verdad es que es un proyecto para mejorar, no es un proyecto para empeorar. Los que estamos dedicados a esto notamos que en el arranque de las administraciones sexenales siempre viene algo vinculado a la materia del comercio exterior, y es de llamar la atención que en esta administración se presentaron 2 reformas, lo cual quiere decir que la autoridad identificó lagunas, oportunidades, por no decir lagunas, en el proyecto del 2013, y fue trabajando durante pues estos 5 años para presentar un proyecto que le da ventajas competitivas a quienes participan en las operaciones de comercio exterior. Me parece, en conclusión, que es un proyecto que mejora y facilita, y es un proyecto que da, no hay normas perfectas, el tema es que se hagan lo más ajustadas a la realidad, serán perfectibles, serán mejorables, pero me parece que da un esquema de certidumbre mucho mayor al que se tenía, y estoy seguro que esto va a simplificar nuestros procesos aduaneros, va a no quisiera decir abaratar porque no es la palabra correcta, pero va a disminuir muchos costos de la cadena logística, y eso pues precisamente le conviene a todos quienes participen y sobre todo a los consumidores finales. José Antonio, pues muchas gracias por habernos acompañado. Si te parece, te volvemos a invitar más adelante, ya que esté aprobada la ley y publicada, sí, claro, para a lo mejor hacer un panel de discusión y podamos pues darle a la comunidad del comercio exterior mucho más información al respecto. No, muchas gracias a ustedes y encantado, cuando quieran. Pues muchas gracias por habernos acompañado. Así es como llegamos al final de este programa número 1 de CAREM TV, el canal del comercio exterior en México. Gracias y nos vemos pronto.